Bienvenido a nuestro estudio para hoy con el tema El crimen. Dios te bendiga. El texto para hoy lo encontramos en el libro de Génesis capítulo 4, verso 7, y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: Si hicieres el bien, no serás enaltecido, y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Después de haber sido rechazado y rechazada su ofrenda, en lugar de hacer lo correcto, de arrepentirse, pedirle perdón a Dios y entonces hacer lo correcto, presentar la ofrenda correcta, la palabra de Dios dice que Caín hace todo lo contrario. En este caso, Caín se enoja contra Dios y se enoja contra su hermano Abel. Se enoja contra Dios porque Dios rechazó su ofrenda, y se enoja con Caín porque su ofrenda fue aceptada y la suya fue rechazada. La palabra de Dios dice que Caín se enojó contra Dios, se ensañó y entonces su semblante fue decaído. La palabra de Dios nos está diciendo con esto que su carácter no fue correcto delante de Dios. Algo que Dios notó inmediatamente. Y si usted nota el paralelo con la historia de Adán en el capítulo 2, Dios se acerca a Caín de igual forma como Dios se acercó a Adán para explicarle las consecuencias de comer del árbol. En este caso, Dios se acerca a Caín para disuadirle de sus pensamientos, para disuadirle de sus intenciones. Cuando Dios se acerca a Caín, Dios le dice: si haces el bien, no serás acepto. En otras palabras, lo que Dios le está diciendo a Caín es que si él está dispuesto a hacer lo correcto, que si él está dispuesto a reconocer su error y que si él está dispuesto a presentar la ofrenda correcta por su pecado, la ofrenda que Dios pidió, entonces Dios estaba dispuesto a exaltarle. Después de todo, Caín era el primogénito y Caín era mayor a su hermano Abel. Dios estaba dispuesto a mostrarle su gracia y Dios estaba dispuesto a mostrarle su perdón por sus pecados. Sin embargo, al mismo tiempo, Dios motiva a Caín a hacer lo correcto. Y es la misma motivación que Dios nos da a todos nosotros. Nosotros tenemos dos opciones en la vida: o serle fiel a Dios o serle infieles a Dios al violar sus mandamientos. La palabra de Dios también nos dice que Dios le dijo a Caín: si no haces el bien, el pecado está a la puerta y el pecado quiere dominarte. El pecado quiere controlarte. En otras palabras, Dios está dispuesto a mostrarnos su gracia. Dios está dispuesto a mostrarnos su misericordia siempre y cuando tú y yo estemos dispuestos a dejarle que Él obre en nuestras vidas. Siempre y cuando tú estés dispuesto a darle tu voluntad a Dios para que sea hecha su voluntad en tu vida. En este caso, la palabra de Dios nos recuerda que Caín decidió ignorar la voz de Dios y como resultado mató a su hermano. La palabra de Dios también nos ayuda a comprender un poquito más el carácter de Caín cuando en la carta de Primera de Juan capítulo 3 verso 12, al dar un poquito más de detalle, Juan dice que Caín pertenecía al maligno. En otras palabras, el corazón de Caín fue maligno delante de Dios. Y al mismo tiempo la Escritura quiere ponernos este ejemplo para que tú y yo entendamos algo. Si nosotros no ponemos nuestras vidas bajo la voluntad de Dios, entonces estamos poniendo nuestras vidas bajo la voluntad del enemigo. Sin embargo, Dios se acerca a nosotros, Dios te habla con paciencia, con gracia, para que tú puedas entender cuál es su voluntad. Él quiere comunicarte su palabra, para que tú sepas cuál es su voluntad y puedas hacer lo bueno, puedas tomar el camino del bien y puedas rechazar el camino del mal. Sin embargo, al mismo tiempo, Dios lo ha dejado todo en tus manos. Al mismo tiempo, Dios no solo quiere que hagas el bien, que te vaya bien, sino que también puedas vencer el pecado. Dios ha prometido darte la victoria sobre el pecado si tan solo tú le abres tu corazón
y si tan solo tú dejas que Él pueda guiarte, si tan solo dejas que Él pueda bendecirte por medio de su palabra. Dios te bendiga y es mi oración hoy que tú puedas recibir y aceptar la victoria que Dios quiere darte.